Bienvenidos a su programa Salud TV. Se llegó nuevamente el lunes. Hoy estamos 24 de octubre y estamos acá en el estudio reunidos ya listos para comenzar la semana y hablar de temas interesantísimos durante el transcurso de esta. ¿De qué vamos a platicar ahora? Hoy vamos a hablar de las cataratas en la infancia. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Si la visión se ha vuelto borrosa, turbia o débil, o las cosas que ve no son tan brillantes o coloridas como solían verse, una catarata puede haberse desarrollado en uno o ambos ojos. Muchas personas describen la visión con cataratas como algo similar a ver a través del parabrisas sucio de un auto. Miles de niños nacen cada año en el mundo con cataratas congénitas, en uno o ambos ojos. La catarata infantil es una de las causas más frecuentes de disminución visual en la infancia y puede llegar a presentar una pérdida de visión grave si no se trata a tiempo. Puede aparecer debido a infecciones víricas o bacteriológicas que afectan al embrión durante el embarazo o al niño durante su infancia. Ya vieron qué interesante va a estar nuestro tema del día de hoy. Es algo de lo que muy pocos sabemos, así que listos a aprender. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios. Márquenos 2283-2157, nuestro teléfono de estudio si quiere consultarle algo a nuestros invitados. Pero también puede interactuar a través de nuestras redes sociales. Facebook, ya sabe cómo encontrarnos como Salud TV, en Twitter como @saludtvgmb o a través de nuestro canal en línea, el www.megavision.com.sb. Así que tiene por dónde interactuar, por dónde consultar y para que no se pierda los programas día a día. Para hablar del tema de hoy tenemos nuestros invitados. El primero al que vamos a dar la bienvenida, nuestro pediatra neonatólogo, el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos los televidentes por continuar en sintonía, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación y esperamos que continúen en la sintonía del programa para poder aclarar muchas dudas al respecto del tema. También nos acompaña nuestra optometrista, la licenciada Betancourt. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto verla nuevamente. Igual, muchísimas gracias y también contenta de abrir estos espacios porque ciertamente en la visión todo que se pueda prevenir, todo que se pueda detectar en etapas iniciales va a dar muchos mejores pronósticos visuales que si fueran detectados a largo plazo. Entonces me encanta que toquemos estos temas de infancia. Sí, definitivamente todo lo que podamos corregir en la infancia es de vital importancia para el futuro de nuestros niños que pues van a ser luego adultos y esto puede limitarles definitivamente su vida. Y nos acompaña también el doctor León Colindres, quien es nuestro oftalmólogo del día de hoy. ¿Cómo está, doctor Colindres? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y definitivamente es un tema muy importante que la población debe de conocer algunas características que están impactando en nuestra niñez. Bueno, y como recuerden que todos los lunes hemos estado tocando temas relacionados a la salud infantil porque octubre pues se celebra el Día del Niño, así que importantísimo, no podíamos dejar al lado algo tan importante como son nuestros ojos. Doctor Colindres, ¿qué tan frecuente, mejor dicho, hablemos, ya vimos un poco cómo la gente describe lo que es una catarata, pero hablemos en sí qué es una catarata, qué tan frecuente es, factores de riesgos y en los niños qué tan frecuente es? Ok, es importante que mencionemos que la catarata es una opacidad del cristalino. En la infancia realmente, gracias a Dios, no es algo tan frecuente, pero que sin embargo cuando se presenta tiene un impacto fundamental en el desarrollo de los niños. La catarata en realidad es una desnaturalización de las proteínas que están conformando al cristalino. Debemos de comprender que el ojo humano es un sistema que está integrado por dos lentes que son los que están permitiendo que las imágenes se proyecten hasta la retina. La retina podemos pensar que es como una antena porque capta toda esa información que está enviando el cristalino y que luego la retina traslada al cerebro, que es en donde realmente se forma la imagen.
pero cuando existe alguna alteración en cualquiera de las estructuras, ya sea el cristalino, la córnea, la retina o el nervio óptico, obviamente donde el proceso de la visión se ve interrumpido. Es por eso que es importante que se puedan hacer detecciones tempranas en conjunto con el apoyo de un pediatra. Se ha visto por estadística que más o menos el porcentaje puede variar dependiendo si es un país desarrollado o subdesarrollado. En el caso de los países desarrollados, las estadísticas andan rondando entre el 0.6 a 4 por cada 10.000 nacidos vivos. Y en los pacientes, o en los países desarrollados puede variar, puede ser un poco menos. Bueno, definitivamente uno diría es poquito, pero no es despreciable tomando en cuenta que uno que esté afectado ya es suficiente, claro. Especialmente, o sea, es el hijo de alguien, así que tenemos que tratar de prevenirlo. Doctor Ramírez, el papel del pediatra neonatólogo en el diagnóstico. Este es sumamente importante porque tal vez lo podemos dejar de que el pediatra es quien lo va a detectar en forma inicial, pero realmente habiendo tenido ya un control prenatal, factores de riesgo incluso se pueden haber detectado desde ese momento. ¿Por qué? Porque parte del control prenatal incluye el tamizaje de ciertas enfermedades que nos pueden provocar este tipo de problemas. Tal es el caso de, ya lo hemos discutido previamente en otros temas, que es todas las enfermedades que comprende el TORCH. Entonces acá toxoplasmosis, citomegalovirus, todos estos en algún momento fueron tamizados en el control prenatal y esto nos va a dar un signo de alarma, o mejor dicho, de atención, para poder conocer que este bebé pueda presentar una catarata congénita. Pero no solo vamos a los procesos infecciosos, hay trastornos metabólicos que nos pueden igual brindar o presentar este tipo de problemas. Entre estos se describe la galactosemia, otro tipo de errores innatos del metabolismo, que no los vamos a ver inmediatamente visuales, o mejor dicho, los vamos a predecir dentro del control prenatal. Muchas veces lo terminamos descubriendo haciendo tamizajes ampliados, ¿verdad? Metabólicos, que están indicados en cuanto a presentamos los signos físicos, ¿verdad? No solo también podemos pensar en esto, sino que también se describe un pequeño porcentaje, pero existe el congénito, el que realmente hay antecedentes familiares en los cuales sí haya tenido catarata, y esto incrementa el riesgo de que el producto vaya a presentarlo. Entonces, la historia clínica perinatal va a ser una base fundamental para tener la alerta al neonatólogo, al pediatra que va a llevar, primero que lo va a recibir, y número dos, quien va a llevar sus controles y que puede detectar a tiempo cualquier tipo de problemas. Los signos, pues principalmente, y se describen, son leucocoria, que sí se llama el término clínico, pero que nosotros lo podemos conocer como nubes en los ojos. Y eso incluso desde el nacimiento, al revisar al bebé, los podemos visualizar, que vemos la pérdida del brillo, ¿verdad?, que pueden tener los medios oculares, y que nos van a estar alertando de que hay algo que esté provocando esta diferenciación, ¿verdad?, en cuanto al tejido. No solo esto puede ser, pero este es principalmente el más grande o el más macroscópico que podemos decir que lo podemos encontrar. En el paso del tiempo, cuando tenemos los controles dentro de la infancia, vamos a ver diferentes características que vamos a describir, como puede ser la falta de la fijeza de la mirada, que este es un gran signo y que nosotros lo evaluamos en todos los controles, ¿verdad? Vamos a encontrar también, con los niños más grandes, que ellos mismos se van a quejar de visión doble, que podemos seguir evaluando posteriormente en los siguientes controles. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso vamos a estar hablando también del impacto realmente del no diagnosticarlo a tiempo, así como el método de diagnóstico, tratamiento de eso y más. Vámonos a la pausa. Bueno, a veces son enfermedades congénitas, ¿verdad?, que vienen heredadas de los patrones de los genes de los padres, pero son hereditarias. A veces son enfermedades que se adquieren por alguna
alguna deficiencia alimenticia o desnutrición, eso puede provocar algún tipo de, no solo ceguera, sino desnutrición severa también, ¿verdad? ¿Será por usar aguas sucias o por no tener la precaución para atender a los niños? Me imagino yo, va, por descuidarlos y cosas así, porque se tocan los ojitos con las manos sucias, porque no los lavan y todo eso. Por todo eso me imagino yo que es las enfermedades. Mucho sol o por el ambiente muy contaminado que estamos. Eso. O sea, tener que no se toquen con las manos sucias. Ese es el cuidado que tiene que tener uno, ¿verdad? Porque ellos cualquier cosa, pum, en la cara, se tocan y todo eso es malo. Pelo y a veces bacterias que hay en los párpados de los ojos. Y además en los ojos, pues porque en los ojos no se pueden echar cualquier cosa. Pues me imagino que lo principal es acudir a un doctor, ¿verdad? Y que él pueda dar ¿cómo se llama? Lo que pueden hacerle a los niños, o sea, lo que pueden darles como antibióticos o cualquier medicina. Yo creo que ellos son los más expertos antes de que nosotros nos automediquemos nosotros mismos. La miopía, catarata, o cáncer en la vista. Bueno, puede ser de infección en los ojos, sería una de las primeras causas, ¿va? Y segundo, bueno, quizás en deficiencia de vitamina, quizás, considero. A distintas enfermedades, acuérdense de que están propensos a cualquier enfermedad, a tanto virus que anda, ¿va? Por ejemplo, el medio ambiente, cómo está contaminado en todas las cosas, ¿va? El agua y todo eso afecta a la salud, pues. Se dan cuenta, sabemos de muchas de las afecciones y de los cuidados y cosas sencillas, pero realmente, como hablábamos al principio de este tema en particular, como que son las cataratas en la infancia, se nos ocurre muy poco o conocemos muy poco, por eso es lo importante de programas como el nuestro. Bueno, ahondemos un poco, doctor Colindres, en lo que sería los factores de riesgo y las causas, los por cuales podría y cómo vamos a diagnosticarlo. ¿Qué tan temprano? Porque ya el doctor Ramiro nos dijo que el pediatra neonatólogo es importantísimo, pero ¿qué tan luego lo podemos ver en un niño? Ok, sí es importante una evaluación que comienza de la historia clínica, ¿verdad?, de la madre. Es importante que sepamos cuáles son las infecciones o si ha tenido contacto con algún tipo de infecciones como toxoplasmosis, que es bastante frecuente en nuestros medios, y obviamente hay un tamizaje de por medio en el cual se identifican a través de anticuerpos IgG o IgM si la paciente ha estado expuesta a procesos infecciosos virales. Dentro de las causas que podemos mencionar están la toxoplasmosis, el virus del herpes, herpes zóster, citomegalovirus, paperitis. Entonces todos estos son virus que pueden en algún momento dado ser factores de riesgo para que un paciente nazca con cataratas congénitas. Eso representa un 5%. Y también es importante que identifiquemos factores genéticos que pueden estar asociados a problemas o trastornos sindrómicos, incluso en grupos familiares. Eso está relacionado más o menos entre un 30 y 40%. Y luego pues tenemos otros factores que son idiopáticos, que desafortunadamente nunca llegamos a identificar cuáles son las causas. Sí es importante obviamente una evaluación completa del paciente y lo que mencionábamos fuera de cámaras, que es sumamente importante que la familia entre en contacto con el recién nacido y que pueda tomarle fotos, ver que a través de las fotos, que es algo tan sencillo, observar el reflejo rojo que se presenta o lo contrario, lo que mencionaba el doctor Ramírez, notar de que hay un reflejo blanquecino en uno de los ojos. En pacientes un poquito más avanzados o más grandes pueden encontrarse desviaciones oculares como estrabismos e incluso nistagmo, que es un vaivén de los ojos. Entonces sí es bien importante que la familia, especialmente la madre, en el cual en las primeras etapas en donde se pone su hijo para darle su lactancia, ella puede identificar ciertos factores
que no son normales, ¿verdad? Excelente. Licenciada Betancourt, hablemos del impacto de lo que serían las cataratas congénitas en un niño que no las diagnostiquemos. ¿Cuál sería el impacto que esto tendría? Las cataratas en general se considera una causa de ceguera prevenible. Llamamos prevenibles porque tienen una manera de revertirse y no tiene que ser una ceguera permanente. Sin embargo, a diferencia de la ceguera del adulto, de una catarata de adulto a una catarata de niño, sí es importantísima el efecto primario de detección porque está en componente lo que explicaba el doctor, cómo funciona la visión. La visión realmente vemos con el cerebro y cómo llegue la imagen al cerebro depende de la transparencia de los medios. Entonces un niño con una catarata congénita que no se detectó en los primeros años de plasticidad visual va a ser un niño legalmente ciego. Entonces, de nada sirve que ese niño cuando ya habla, ya diga a los 6 años, no, no estoy viendo, porque su cerebro no aprendió a ver. Entonces, cuando hablamos de impactos sociales, económicos, se ha detectado que por lo menos por cada persona discapacitada, cualquier discapacidad, hay 5 personas alrededor que sufren esta discapacidad. Entonces son los padres, a veces la persona que lo cuida, la mamá que deja de trabajar porque tiene que cuidarlo, la maestra que tiene que ser una educadora especial. Socialmente es un impacto grande, sabemos las dificultades de acceso a educación, a salud para las personas con discapacidad. Entonces, si se puede prevenir, si hay una manera de optimizar la visión a tiempo, hay que aprovecharla. Y esa es la razón por la cual la atención debe ser en los primeros momentos. Igual como usted llevó a su bebé con el pediatra, tiene que hacerlo a través también de una consulta oftalmológica, una consulta optométrica también. Nosotros tenemos la capacidad de hacer evaluaciones que nos ayuden a detectar que algo no está dentro de los estándares normales. La ventaja nuestra es que, a diferencia de oftalmología, que necesita colocar al niño en una lámpara o acostadito para hacerle una oftalmoscopía indirecta, nosotros podemos examinarlo mientras está lactando. Y a mí me encanta cuando los bebitos se relajan muchísimo, ellos se asustan cuando entra a un examen. Y yo siempre, en vez de ponerlos a los papás sentaditos, les digo, no, ya comió, dele de mamar. Y mientras están mamando, yo los puedo estar examinando, les hago mi retinoscopía, que es mi examen principal. Y nos ha pasado que hay cataratas pequeñitas que al oftalmólogo se le pasó porque el niño estuvo moviéndose dentro de la lamparita, porque el niño no le estaba fijando, porque la luz del doctor es mucho más fuerte, que nosotros la podemos detectar. Entonces, esta retroalimentación y este trabajo compartido es fundamental para poder hacer más completo el examen de un bebé. Definitivamente, es muy importante. Díganos, doctor Corinto. Bueno, sí es importante recalcar algunas cosas, ¿verdad? Las cataratas pueden ser unilaterales, es decir, su aparecimiento puede ser en uno de los ojos o puede haber una afectación de ambos ojos. En ambos casos, definitivamente, uno debe de darle un tratamiento oportuno, pero se vuelve mucho más grave y significativo cuando ambos ojos están afectados. Claro. Uno de los tratamientos es quirúrgico, sin embargo, hay cataratas que por sus características no están afectando tanto la visión del paciente. Eso definitivamente se hace a través de un examen especial que se llama fondo de ojo, en donde uno coloca unas gotas en el paciente para dilatar la pupila y de esa manera poder observar cuáles son las características en el cristalino de esas cataratas. Cuando son cataratas que sí están afectando especialmente la porción central del cristalino, que afectan el eje visual, definitivamente el tratamiento es quirúrgico y debe de ser pronto e inmediato. Se dice de que más o menos el paciente no debe de tener más de 10 semanas de nacido para que se deba de operar. ¿Por qué es importante eso? Porque existe un desarrollo neurológico en el cual es importante que el estímulo que esté llegando al ojo, que es la visión, debe de cumplirse a través de la transparencia de los medios. Si eso no se cumple, el paciente puede entrar en una fase de ambliopía, que quiere decir ojo Aragán, que después en etapas posteriores es mucho más difícil estimular ese ojo y que se recupere. Definitivamente, si es una afectación bilateral de ambos ojos, pues hay que actuar también inmediatamente. Por lo tanto, ya sabemos que puede ser un ojito o ambos ojitos y puede no estar afectando completamente la visión. Por lo tanto, me imagino que en esos casos es cuando es más difícil para el familiar
detectarlo tempranamente, ¿cierto? Sí, y quizás eso es lo que quisiera yo recalcar, y es que en muchas ocasiones que nosotros estamos hablando también de prevención en cuanto a historia clínica prenatal y todo esto, pero los que ya nacieron, realmente nosotros estamos totalmente seguros de que la visión es correcta, que estamos bien. Pues aquí es donde juega mucho el papel de los papás, porque los papás son los que nos van a estar brindando y retroalimentando la información en cuanto al desarrollo. Incluso se menciona de que en los niños que ya van presentando retraso psicomotor o que se van presentando con problemas de aprendizaje, estos están indicados y deben tener su estudio oftalmológico también para poder descartar este tipo de problemas. A los papás se les hace mucho hincapié también en que jueguen con sus hijos, ¿verdad? Para que no solo sigan la voz de ellos cuando se encuentran jugando, interactuando con ellos, sino también que noten que los está viendo. La fijada de la mirada es un elemento importante y fundamental para que los papás nos puedan decir, mire, siento que no me ve, me escucha, pero no me ve. Entonces, el seguimiento del bebé hacia la cara del papá, de la mamá o de todas las personas a su alrededor es un elemento importante para recalcar. Bueno, ya ven, una razón más para jugar con sus bebés, muéstrele esa alegría, juegue escondelero, ¿dónde estoy? Muévase, muéstrele colores, juguetes, sonríele, haga que el bebé se estimule, o sea, se estimulan ustedes, aumentan el vínculo, pero además pueden estar evaluando muchísimas cosas a través de ese simple juego, que no es tan simple, sino más bien es una gran herramienta para poder diagnosticar muchas cosas en su bebé y a la vez, pues, estimularlo. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Las hemorragias deben ser controladas lo antes posible, para que no se compliquen. Para cohibirla, debe localizar el lugar preciso de la salida de sangre e identificar el tipo de esta, por lo que se debe descubrir la zona. Ejerza presión directa sobre la hemorragia de 5 a 10 minutos, con una compresa limpia. Si esta se llena de sangre, no se debe quitar, sino colocar encima otra para evitar deshacer el coágulo que se empieza a formar. Si la hemorragia continúa, ejerza presión indirecta en la zona entre la herida y el corazón. Por ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de localización del pulso braquial. Eso para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la hemorragia, evitando así que se pierda. También puede elevar la parte afectada por arriba del nivel del corazón, para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. Provecho si usted está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Y este día estamos hablando de las cataratas en la infancia. Ya hablamos que la gran mayoría de veces probablemente la mamá, el papá o alguien que está cerca del bebé va a observar aquella opacidad, aquella parte blanquita en el ojo y lógicamente pues le van a ir a consultar. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en que los niños están ya yendo tal vez en sus primeros años de vida escolar, no ponen atención o sencillamente no copian, no trabajan, se distraen y finalmente vienen las mamás y deciden llevarlos a una evaluación optometrista, ¿cierto? Entonces en esos casos ustedes pueden diagnosticar y referir. ¿Cómo lo diagnostican, licenciada? Bueno, nosotros dentro de la evaluación oftalmológica se hacen varias revisiones. Una de ellas, o por lo menos en lo personal, me gusta comenzar con el estado motor de los ojitos. Entonces así evaluamos la alineación y la coordinación de ambos ojitos. Como decía el doctor, a veces hay unas cataratas que son en uno solo de los ojitos, que son pequeñas y probablemente no se note la leucocoria, el ojito blanco, la pupila blanca, pero que interrumpen el eje de la visión. Al interrumpir levemente el eje de cómo entra la luz dentro, puede haber una leve o una leve estrabismo que no sea perceptible a simple vista y solo se refleja a través de la exploración. Entonces comenzamos a través de un estado motor, bueno, cómo están estos ojitos. Luego podemos hacer un fondo de ojo que en
es la manera más sencilla de detectar una opacidad. Pero luego, dentro del examen de la medición del ojito, que es la retinoscopía, el reflejo retinoscópico, que es lo que nosotros buscamos durante esta exploración, no se ve completo, se notan las opacidades de dónde pueden estar, si la opacidad es en el centro, que es nuclear, o si se ven en la periferia. Entonces, podemos describir. Y nuestra obligación es detectar inmediatamente referir a oftalmología, que es quien da el tratamiento, ¿verdad? Excelente. Entonces, doctor Colindres, media vez ustedes reciben un niño, independientemente de la edad que haga, ¿algún otro método diagnóstico que ustedes utilizan para decidir el tratamiento de estos niños? El diagnóstico es clínico, definitivamente es clínico, ¿verdad? Y puede ser desde evaluación por el pediatra en sus primeros días de nacido, por el optometrista, o incluso padres que lo llevan a consultar para una evaluación de rutina, que eso debería ser lo ideal. En algunos otros países tienen programas de niños que van a consultar o lo llevan a consultar como parte de rutina de su examen, así como lo llevan con el pediatra, así tiene una serie de evaluaciones y dentro de ellas está el oftalmólogo para chequear que todo esté en orden. Sabemos de que hay edades que son importantes en el desarrollo y una de ellas es en la etapa que entran al kinder o en sus primeros años escolares, que en algunos centros institucionales de nuestro país sí solicitan que tenga una evaluación oftalmológica previa a su ingreso a la escuela, que es importante porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, hay algunos que se distraen con mayor facilidad que otros y la causa está en los ojos. Bueno, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Ya media vez tenemos el diagnóstico. ¿En base a qué hacemos el tratamiento? Ok, yo creo que es sumamente importante que identifiquemos qué tipo de catarata es. Clínicamente hay varios tipos de cataratas, pero lo que les mencionaba al inicio, si es una catarata que está comprometiendo el eje visual y que hay una disminución significativa de la visión, el tratamiento será quirúrgico y entre más temprano es mejor. Si es una catarata que tal vez no está afectando significativamente la visión o que el porcentaje de visión es muy mínimo de lo que se ha perdido, la observación y el seguimiento es crucial. Ese paciente probablemente debe de tener un control cada 4 o 6 meses para estar identificando cuáles son sus defectos de graduación, si el paciente está induciendo hipermetropía, astigmatismo o miopía, que puede presentarse con los avances de la catarata, y en ese momento pues el tratamiento cambia y se vuelve probablemente quirúrgico. Para el tratamiento pues hacemos una cirugía, pero implantamos lentes intraoculares que sustituyen al cristalino, que es el lente natural, obviamente con el objetivo de tratar de reducir ese tiempo en el cual el paciente no está viendo y por lo tanto reincorporarlo y rehabilitar su visión con un anteojo, que es la etapa que viene después de una cirugía. ¿Cómo se realiza esta cirugía, doctor? ¿Esa cirugía es una anestesia local, anestesia general? ¿Cómo hacen con un niño? Porque pues, con un adulto a veces puede ser que gotitas y le adormecen el ojo. ¿Cómo hacemos con un niño? Sí, bueno, quizás antes que eso es importante que en el caso de los niños, las evaluaciones en la mayoría de los casos tienen que ser un poquito, digamos, con anestesia, ya sea sedación o una anestesia general para poder hacer una evaluación completa. Es importante que identifiquemos que aparte de la catarata pueden haber otras enfermedades oculares que estén asociadas al problema y definitivamente van a necesitar alguna asistencia, algún tratamiento especial, ya sea en la retina o en otras estructuras del globo ocular. Incluso hay algunos de los pacientes que pueden presentar problemas crónicos como el glaucoma, que es elevación de la presión intraocular, y definitivamente estos pacientes pues tienen que tener un manejo integral, no solo de la catarata. El tratamiento de la catarata en sí pues es quirúrgico, como lo habíamos mencionado, tiene que ser con anestesia general. Un niño no nos va a colaborar y entre más pequeño es más difícil y por lo tanto debemos de tener un control de todo el momento del acto quirúrgico. Son cirugías realmente cortas, un tiempo de ¿Cuánto tiempo duran más o menos? Entre 15 y 20 minutos y la recuperación pues yo creo que en general los niños tienen esa característica que se recuperan muy rápido y probablemente andará una recuperación de unas 3 a 4 semanas. En ese momento, en el que el proceso inflamatorio ha cedido por completo, es en donde evaluamos sus defectos de graduación residuales que puedan quedar, porque viene la etapa de darle un seguimiento a esa graduación.
Ahora, y durante esas 4 semanas, doctora, en las que el niño se está recuperando, ¿hay algún cuidado especial que tienen que tener los papás con los ojos? ¿Están vendados o algo? Pregunto. Las cirugías actualmente son de mínima invasión, tienen la característica que no es necesario vendar al paciente, o si se hace un vendaje es un parche por unas horas nada más, 24 horas. 24 horas. Al día siguiente, pues el paciente inicia con su tratamiento en gotas, que son antiinflamatorios, son antibióticos, y luego en el proceso, en la medida que van pasando los días y las semanas, el paciente se va sintiendo mejor, y obviamente el cumplimiento de los medicamentos que son en gotas debe de ser estrictamente como el médico lo indica. ¿No hay problema con la exposición al sol en estas 4 semanas ni nada? ¿Alguna cosa especial? En el caso de los niños tratamos, ¿verdad? Es bien difícil que a un niño podamos limitarlo en muchas de sus actividades, pero en general las recomendaciones son... A menos que sea un bebé, claro. Claro, sí. Es esfuerzo físico, definitivamente la exposición al sol, o bañarse en mares, lagos o piscinas, que definitivamente no es recomendable porque son lugares que pueden estar contaminados y obviamente pueden generar infecciones oculares que obviamente van a echar a perder lo que se ha trabajado en la cirugía. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa y venimos con más de las cataratas en la infancia. Tome en cuenta los siguientes consejos para la recuperación después de una cirugía de cataratas. Se recomienda que su hijo descanse el resto del día después de la intervención para permitir una mejor cicatrización, además de mantener la zona de los ojos limpia y protegida de lesiones. Al momento del baño, trate que no le caiga jabón ni agua en el ojo durante los primeros días. Y si el médico le proporcionó gotas oculares, lávese bien las manos antes y después de aplicárselas a su hijo. Colóquele un antifaz protector para usar sobre los ojos por las noches, con el fin de evitar complicaciones. Este también evitará que se golpee o se rasque el ojo mientras duerme, lo que dañaría la cicatrización. Para más consejos, consulte con su médico especialista. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando en el bloque anterior de los métodos de diagnóstico y hablamos también ya del tratamiento quirúrgico y de los cuidados postoperatorios que se debe tener con un niño. Hablábamos que hay que evitar de que se bañen en lagos, en agua, en piscinas, pero hablamos también del cuidado de que no se vayan a lastimar los ojos. El doctor nos quería agregar algo en relación a eso, a los cuidados. Sí, yo creo que es sumamente importante que en los cuidados postoperatorios inmediatos el paciente, aparte de colocarse sus gotas, sí hay que tratar que repose, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, incluso dejamos algunos protectores que son transparentes y eso evita tal vez entrar en ansiedad al paciente para que se quiere quitar un parche o incluso lo hace más confortable. En la noche creo que estos protectores que son transparentes son mucho más cómodos para el paciente, protegen más que incluso el antifaz. En algunos casos los antifaces se debe tener cuidado porque pueden estar muy presionando demasiado el ojo por un lado y por otro pues debemos de tener en cuenta de que pueden estar sucios, ¿verdad? Estela que retiene polvo. Claro, ¿no? Y puede ser una fuente de infección, ¿verdad? Exacto, entonces muchísimo cuidado con eso también. Mejor dejar el protector transparente que el oftalmólogo le deje para evitar que también el niño se vaya a lastimar o vayamos a entrar en una infección postoperatoria que sería caótica. Ahora bien, ya operamos al niño, obviamente hay que rehabilitarlo, como decía el doctor, hay que evaluar a las 4 semanas qué defectos visuales quedaron residuales, ¿sí? ¿Así era la cosa? Sí, correcto. Bueno, entonces después ya nos ayudan los optometristas en la rehabilitación del niño. Cuéntanos, licenciada. Ciertamente va a depender cómo quedó el niño después de la cirugía. En algunos casos, si el niño es muy chiquitito, por ejemplo, no es posible poner el lente intraocular, por lo menos creo que hasta los 2 años, el doctor, después de los 2 años puede colocar un lente intraocular. Entonces, hay que ver cómo quedó. Si el niño no tiene un lente intraocular,
el diámetro del ojito, desde cómo comienza hasta cómo termina, va a tener ciertas graduaciones altas que son importantísimas. Corregir un lente de un niño áfaco que no tenga cristalino y una lente intraocular va a tener más o menos 10 dioptrías, 12 dioptrías de graduación. ¿Y qué pasa si no usamos estas medidas? Este lente anteojo va a sustituir la actividad que hacía el cristalino de aclarar la imagen al ojo, a la retina. Entonces, si no tiene este estímulo, estaríamos exactamente como que no lo hubieran operado de catarata. Entonces, a veces los papitos, cuando les dejamos los anteojitos de 12, son unos lentecitos gruesos, no se los ponen. Entonces, es importantísimo que lo tengan porque hace la función del estímulo hasta que se pueda colocar el lente dentro del ojito. Una vez que ya tenemos el lente dentro, también es importante ir haciendo la evaluación, porque como toda persona que ya no tiene su cristalino, el cristalino tiene la bondad de abombarse y aplanarse para poder enfocar de lejos y de cerca. Gracias a eso es que como podemos enfocar a distintas distancias. Entonces, un niño que ya no tiene su cristalino es un niño que al corregir el anteojo vamos a mejorar la visión lejana, pero probablemente no tenemos buena visión cercana. Entonces el niño va a ver la pizarra, pero no va a poder copiar en su cuaderno. Entonces es importante dejar un lente que sea multifocal, como cuando ya nos entra la presbicia por ahí de los 40 años. El multifocal es lo idóneo porque es lo más parecido a la visión natural, pero también se puede usar un lente bifocal. Entonces a veces encontramos niños que tienen que usar un lentecito bifocal. Hay que ayudar con la sensibilidad también a la luz, un lente que se oscurezca. Y también cuando la catarata ha sido operada después de cierta o nos deja un grado de ambliopía u ojito perezoso, eso significa que aún con sus anteojitos o con un lente de contacto no miran como deberíamos, tenemos un cierto grado de discapacidad visual, entonces toca una estimulación o una ayuda de rehabilitación visual a través de ayudas ópticas. En estas a veces incluimos telescopios, que son aparatitos que me dan puntualmente espacios de visión, por ejemplo para ver la pizarra. Entonces es un niño que se denomina de baja visión. También, a pesar de un lente con un bifocal o un multifocal, no logran ver las letras. Necesitamos un lente especial microscópico para leer o podemos hacer unas lupitas. Entonces, el trabajo no termina en cuanto el doctor opera, el trabajo continúa. Ciertamente el doctor irá cuidando todas las otras complicaciones, como explicaba él, que podían presentarse en conjunto de una catarata, pero el optometrista debe cuidar que todo el trabajo que el doctor está haciendo sea apoyado a través del estímulo visual que un lente puede dar. Bueno, entonces definitivamente no termina ahí, como dijo la licenciada, con sencillamente la cirugía. Es importantísima la rehabilitación y el seguimiento, claro, está con el oftalmólogo. Vamos a una pausa y venimos ya con lo último del programa de hoy. Creo que lo más importante que nos tiene que quedar este día, aparte de todo lo que han aprendido ustedes, primero que nada, que las cataratas en la infancia existen, definitivamente, y especialmente quizá lo más que debemos de tener en cuenta es la prevención, o sea, la detección temprana, ¿cierto, doctor Colindres? Sí, es una cosa bien importante, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo de consultar, muchas veces tenemos miedo de, digamos, qué nos van a decir o cuál es el tratamiento que nos van a dar, pero es básico que esas dudas se puedan despejar a través de una consulta, porque las cosas tratadas a tiempo tienen generalmente resultados fabulosos y excelentes. El problema es cuando dejamos pasar mucho tiempo en el cual las cosas se limitan, ¿verdad? Y los tratamientos también se complican. Entonces, la recomendación es que si usted ve que su hijo no tiene los ojos alineados, que hay uno de los ojos que se desvíe, que nota que hay una mancha en alguno de sus ojos, que no la sigue cuando usted juega con él, es importante de que usted consulte lo más pronto posible con un oftalmólogo para poder identificar qué es lo que está sucediendo.
Y lo otro es que, miren, si usted no está conforme con lo que el primer oftalmólogo digo, porque los papás así somos, nos negamos, muchas veces nos negamos ante diagnósticos que pueden darnos miedo. Si no está conforme, pida una segunda opinión, pero por favor no se quede ahí sencillamente negando la situación y no operar, porque aquí hablábamos fuera de cámara, pues de casos de niños que los han dejado estar, que no le operaron un ojito porque el otro estaba bueno y luego desgraciadamente pierde la visión en el otro ojo, pudiendo haber evitado esta desgracia. Entonces realmente siga las indicaciones de su médico. Doctor Ramírez, ¿algún mensaje? Pues realmente hacer hincapié en seguir los controles. Los controles infantiles son pues para darle seguimiento a todo este tipo de situaciones. Los papás en ese momento pueden ventilar todo tipo de dudas en los cuales ellos mismos participan, ¿verdad?, de la detección temprana. Los papás tienen que involucrarse mucho en todo esto porque ellos son los referentes principales, son la fuente de información. Los niños no pueden decir qué es lo que sienten, qué es lo que padecen, solo lo podemos notar, y los papás son los que conocen los patrones de conducta de los niños, y esto es lo que nos puede alertar en algún momento y hacer pruebas especiales o referir a tiempo cuando la situación lo amerite. Doctor Colindres, luego de la rehabilitación que la licenciada estaba hablando, el seguimiento lo post-quirúrgico de una criatura, cada cuánto debe ser, qué es lo que vamos viendo, qué complicaciones pueden haber. Bueno, yo lo que recomiendo es una cosa bien práctica, ¿verdad? Después del primer mes de haber operado al paciente viene la rehabilitación visual, como la licenciada lo comentó, que es fundamental que rehabilitemos ese ojo corrigiendo el defecto de graduación que pudo haber quedado. Pero el siguiente control debe de ser importante unas 4 a 6 semanas después. Luego se va prolongando en la medida que vemos que el paciente mantiene un proceso inflamatorio o ya no existe un proceso inflamatorio, que el paciente ya se le corrigió su graduación, que su graduación ha estado estable. Yo creo que se puede ir prolongando y el siguiente control se da a los 4 o 6 meses y luego pues se quedan controles cada 6 meses aproximadamente para estar identificando cuáles son los defectos de graduación que se van presentando, porque una cosa es bien importante, los niños van creciendo y el ojo también crece y eso genera que existan cambios de graduación y muy probablemente ese paciente tiene que estársele actualizando su graduación bastante frecuente. Hay padres que piensan de que los lentes que se le hicieron originalmente son los que va a usar hasta que llegue a los 15, 20 años y no, ¿verdad? Lo que sucede es que probablemente cada 6 meses habrá que estar haciendo una actualización de los lentes para que el paciente pueda ver. Recordemos que el objetivo es hacer que ese ojo vea, es sumamente importante. Si notamos que, a pesar de haber corregido la graduación, el ojo no está viendo lo que tiene que ver, muchas veces debemos de ayudarnos de un parcheo del ojo que está bien, para tratar de forzar y estimular al ojo que está en ambliopía, que puede ser leve, moderada o severa. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Betancourt, de verdad, gracias, doctor Colindres, doctor Ramírez, como siempre, un placer haberlos tenido por acá, agradecidas porque estamos juntos tratando de educar a la población y gracias a ustedes porque nos acompañaron, esperamos que hayan aprendido muchísimo. Nos vamos por hoy, pero mañana venimos a hablar de alimentación saludable, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo un lindo lunes, un excelente inicio de semana y que Dios los bendiga. No hay medicamentos ni gotas para los ojos que hagan desaparecer las cataratas. La cirugía es el único tratamiento. Si le han diagnosticado cataratas a usted o su hijo y desea conocer más acerca de sus opciones, busque la ayuda de un cirujano oftalmólogo de su confianza. El profesional podrá responderle toda inquietud que tenga acerca de los resultados, la recuperación y las posibles complicaciones de esa cirugía. No se quede con dudas o inquietudes. Si hay algo que no ha preguntado, no dude en consultarlo al equipo médico que le atiende. Si decide someter a su hijo a una cirugía, detalle los medicamentos que ingiere habitualmente y si padece de alguna enfermedad o alergia conocida. Consulte los tratamientos para la higiene y relajantes de los párpados para estar tranquilo el día de la intervención.